bienvenidos un día más a Reflexiones Reflexionantes. Y hoy voy a hablar de la meditación. La verdad que no me ha costado mucho decidir el tema, aunque tenía otro entre manos, pero me apetecía fundamentarlo un poco más. Y es cierto que la meditación es un tema que me encanta, que siempre que puedo hablo de él con gente que creo que le pueda venir bien. Y creo que la meditación es esa gran desconocida, y porque aunque se hable mucho de ella, creo que no sabemos tanto como parece, y creo que da mucho miedo la meditación en sí. Creo que le tenemos pánico por algún motivo a la meditación, porque creemos que la meditación nos va a hacer poner la mente en blanco, lo típico que te suelen decir cuando empiezas a meditar. Y creo que nada que ver. La meditación no tiene nada que ver con eso, con dejar la mente en blanco. De hecho, es todo lo contrario. Y voy a empezar por contaros una pequeña historia de cómo empecé yo con la meditación, de cómo me sirvió a mí, porque creo que al principio tenemos como cierta reticencia a decir, es que medito, ¿sabes? Como si fueses un monje budista de pronto, y es que no tiene nada que ver con eso. O sea, no es que te tengas que ir al Kilimanjaro a meditar 50 horas seguidas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con encontrar la calma cuando no te encuentras ni tú, básicamente. O sea, creo que hay momentos, obviamente todos tenemos momentos trágicos, más complejos, y van a seguir pasando a lo largo de nuestra vida. O sea, es algo normal, pero cómo afrontas esos momentos creo que es la clave y el punto de partida de tener una vida próspera y que sea acorde a esa calma, ¿no? Y a esa tranquilidad de decir, es que pase lo que pase, voy a estar bien y no me va a dar un chungo, básicamente. O sea, porque creo que hay gente que tiene una vida medianamente tranquila y empieza a meditar, puede ser, pero como a mí me pasó, tuvo que ser como un punto de inflexión bastante trambólico el decir, voy a empezar a meditar porque es la única manera en la que yo creo que voy a poder estar en calma, ¿vale? O sea, y que que no todos los casos tienen por qué ser así, pero gente que conozco ha sucedido en ese formato, ¿no? De estar en un momento bastante turbio de esa etapa de la vida y decir, pues voy a intentar meditar, y yo al final creo que también lo recomiendo un montón en esos momentos, porque hay veces que tampoco sabemos cómo gestionar ciertas cosas, y creo que la meditación te da como el foco, ¿no? O sea, tú puedes tener un montón de mierdas abiertas en tu cabeza, pero si tú te centras en esa meditación, esos 10 minutos que te pongas a meditar, vas a estar en esa meditación y no vas a estar en esas mierdas. Que vale, puede ser que sí, porque a mí hay muchas veces que me pongo a meditar, incluso ahora, después de llevar meditando un montón de años, y si estoy un poco más floja o estoy un poco más con la cabeza loca, hay veces que me pongo a pensar en mis cosas y digo, mira, es que no voy a meditar porque no me estoy yo concentrando en esto exactamente. Pero eso me pasa una entre un millón, ¿sabes? De normal sí que consigo entrar en esa meditación. Y yo ahora no me hace falta ponerme una meditación guiada, igual me tumbo, me siento con música relajante y demás, y yo me pongo y me creo en mi cabeza mis propias meditaciones, o simplemente me puedo quedar tranquila ahí en eso y no me hace
ayuda a soltar, te ayuda a relajarte, te ayuda a enfocarte en eso que estás trabajando ahora mismo, que es esa meditación, y creo que es increíble. O sea, además hay estudios, no me quiero poner aquí muy técnica, pero hay estudios que indican que gracias a la meditación, que bueno, al final la meditación es una especie de hipnosis, te ayuda a sanar ciertos traumas o ciertas cosas que te hayan pasado en la vida, porque bueno, no sé si los habréis visto, pero yo por ejemplo acudo mucho a YouTube para escuchar ciertas meditaciones y hay como diversas opciones, ¿no? Pues yo que sé, meditación, me lo invento, para sanar la migraña. O sea, al final creo que en nuestro organismo tenemos como ciertas conexiones que hemos ido creando con el tiempo y que de forma consciente es muy difícil de desconectar, ¿no? O sea, y al final la migraña pues viene por ciertas cosas por las que no voy a entrar ahora, porque si no podría hacer un vídeo de 5 horas, pero que muchas veces necesitamos entrar al inconsciente para trabajar estas cosas. Entonces por eso la meditación es muy buena. Y bueno, eso, la cuestión, que yo siempre voy a recomendar que si eres principiante de la meditación, no te exijas muchísimo. Creo que con que te pongas a meditar 5 minutos al día es suficiente, y en YouTube hay un montón de meditaciones de 5 minutos. Yo os puedo aconsejar las mías, pero hay infinidad de canales en los que podéis encontrar meditaciones de 5 o 10 minutos y que estoy segura de que os van a ayudar muchísimo. Y bueno, y como somos personas de hábitos, necesitamos como ciertas pautas para cumplir nuestro día. Entonces creo que, por ejemplo, me lo invento, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero yo qué sé, antes de irte a trabajar le dedicas 5 minutos a la meditación antes de marcharte y te aseguro que tu día va a cambiar rotundamente. O sea, de verdad, te lo prometo. Y si lo pruebas, déjamelo aquí en comentarios, porque me encantaría leer lo bien que te ha ido, porque de verdad que creo que es una maravilla. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, cuando he tenido temporadas que he estado más trabajando en casa, en la hora de la siesta, o sea, en plan, después de comer, yo me ponía un ratito. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, me pongo meditaciones más largas, de media hora o incluso de 1 hora, y la verdad que me venía genial, incluso para dormir, ¿sabes? Antes de dormir yo me ponía una meditación, y la verdad que es un lujo el poder escucharlas. Claro, también te digo que si te la pones para dormir corres el riesgo de quedarte dormida con los cascos puestos, que a mí me pasa un montón de veces que me la pongo, estoy escuchándola antes de dormir y luego me quedo sopa y los cascos aparecen por ahí debajo de la almohada a la mañana siguiente, o termino yo con la oreja un poco de aquella manera por haber dormido con los cascos puestos. Pero bueno, es lo que tiene. Y luego al final creo que, o al menos en mi caso pasa mucho, que me despierto totalmente nueva. O sea, como si hubiera dormido súper plenamente, súper descansada. Así que bueno, yo lo dejo ahí. Creo que la meditación al final nos lleva un poco también a esa conexión con nosotras mismas, que muchas veces por el frenetismo de nuestra vida, que es normal, o sea, es lógico, llevamos una vida frenética, y por mucho que esté de moda el autocuidado no es ponerte una mascarilla facial y tomarte un té matcha, eso no es autocuidado, porque puede parecer que es para nosotras, pero en verdad muchas veces atiende al ego. Entonces yo no considero que eso sea cuidado personal. Para mí el cuidado personal es escuchar tu cuerpo, y la meditación te ayuda muchísimo, muchísimo a escucharte. Y con esto quiero enlazar con un tema que la verdad es que lo estoy viviendo de cerca en las últimas semanas, y es que yo soy
una persona de ir a entrenar al gimnasio, ¿vale? O sea, yo hago sala, yo entreno musculación, hay veces que voy a pilates, a yoga, pero siempre en un entorno, pues eso, de gimnasio. Y la verdad es que me encanta, o sea, no puedo decir que no me encante, pero es cierto que en las últimas semanas es como que yo sentía que me aturullaba la cabeza, o sea, yo sentía como que no estaba hecho para mí, o sea, era como que yo estaba ahí pero terminaba con la cabeza como un bombo, obviamente con un buen entrenamiento, pero sentía como que tanto ruido, tanta gente, y fíjate que yo voy a entrenar a las 7 de la mañana, te quiero decir, que a las 7 de la mañana tampoco hay tanta gente, pero los ruidos de las máquinas, el que está en un sitio cerrado, entonces bueno, creo que mi yo neurodivergente me estaba pidiendo auxilio y me estaba diciendo, Carla, por favor, vete al campo, que es lo tuyo. Entonces llevo unas semanas que en vez de, por ejemplo, al terminar de entrenar, ponerme a hacer cinta allí, lo que hago es cogerme y me voy a un campito que hay cerca de mi casa, me doy un paseo y conecto con la naturaleza también, conecto con mi cuerpo, porque hay veces que en el gimnasio pues tampoco, como hay tanto estímulo externo, o sea, rollo, pues que si las luces, que si las máquinas, que si la gente siendo una irrespetuosa y gritando o hablando muy alto. Yo también soy un poco quejica con esto porque que hablen un poco alto ya me irrita la cabeza, pero no sé, siento que en el campo soy más libre, ¿no? Como que puedo conectar más conmigo misma y la verdad que mi cuerpo lo ha notado un montón y lo ha agradecido muchísimo y me siento la verdad que mucho más relajada, mucho más contenta y me siento como mucho más yo, o sea, no lo sé, creo que esa conexión con la naturaleza que por desgracia, iba a decir por suerte o por desgracia, pero no, digo que por desgracia estamos dejando de tener, precisamente por eso, porque vamos a entrenar al gimnasio y aprovechamos y hacemos ahí cardio. Creo que deberíamos de ser más conscientes de lo que la naturaleza nos puede aportar y que para mí incluso eso es meditación, o sea, el hecho de estar en mitad del campo, o sea, es que muchas veces te digo, me pongo los cascos, pero no voy escuchando nada en los cascos, o sea, voy escuchando los pajaritos, voy escuchando el río, voy escuchando la propia naturaleza que hay allí y la verdad es que me hace súper feliz, me hace estar súper en calma. Así que por favor vamos a poner de moda el ir al campo, el respirar aire fresco, porque yo entiendo que en la vida frenética que llevamos es muy difícil compaginar el salir y hacer deporte, pero mira, yo ahora lo pienso y casi que prefiero antes que ir al gimnasio y hacer musculación, y que es importantísimo, ¿vale? Pero el salir a la calle y respirar aire fresco, el irme de paseo tranquila al campo, y mi cuerpo lo está agradeciendo muchísimo. O sea, creo que el cuerpo es súper sabio y muchas veces entramos en ese bucle de es que joder, voy a entrenar y no noto cambios en mi cuerpo, además me siento súper cansada, me siento apagada, es que incluso hasta mi piel, siento que mi piel está apagada, no tengo energía. Y es que es eso, al final creo que todos estos sitios nos absorben la energía y no quiero ser hater, ¿vale? Porque a mí me encanta ir a entrenar, me encanta ir a clase de pilates, pero creo que deberíamos como de intentar equilibrar esto, ¿sabes? No sé, pues igual si vas 4 días a entrenar, que mínimo un día de ellos, en vez de ir a entrenar, que te vayas 1 hora a pasear al campo. Y de verdad, que si lo haces, luego cuéntame, porque estoy segura de que lo vas a notar y que tu cuerpo te lo va a agradecer terriblemente. O sea, de verdad te lo digo. Y fíjate que yo llevo años yendo al gimnasio y llevo años meditando y hasta ahora como que mi cuerpo no ha hecho ese clic, ¿sabes? Tal vez sea por ese ritmo frenético que llevamos, ¿no? Como que entramos un poco en piloto automático y pensamos que
porque creo que estoy bastante consciente de las cosas que pasan a mi alrededor, y bueno, a mi alrededor y en mí también, pero creo que era algo súper necesario. Y bueno, algo que quería añadir, que casualmente lo escuché ayer mientras estaba escuchando un podcast que me pareció súper interesante, que a ver, no está relacionado directamente con la meditación, pero sí tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho y que me ha aportado la meditación en particular, bueno, y que mi forma de ser es un poco así también, ¿vale? Pero bueno, déjame que me explique. Y es que esta persona contaba que él es copywriter y él se encarga, pues eso, de vender ciertos productos a ciertas personas mediante la palabra, pero que para llegar a ese punto, o sea, cuando él tiene clientes, lo primero que hace, por mucho que él se dedique a la palabra, es escuchar. Se sienta con su cliente y le escucha 1 hora, 2 horas, para entender bien lo que pasa, o lo que quiere, o lo que necesita. Y claro, todo esto me vino como muy alineado al tema de la meditación, porque creo que a día de hoy lo que hace este señor con su trabajo, o lo que puedo hacer yo con la meditación, o la gente que meditamos, que es escuchar, ¿no? Es como, en este caso, la meditación a mí me ayuda a escucharme a mí misma, que es lo que yo necesito, ¿no? Y por ende me ayuda a escuchar a los demás, ¿no? Pero es cierto que en esta sociedad no escuchamos. Como dije en un vídeo anterior, tendemos mucho a mirar nuestro propio culo todo el rato, y somos yo, y no hemos entendido nada de cómo funcionan las cosas, y por lo tanto deberíamos de aprender a escuchar más, porque se aprende mucho más escuchando que hablando. Creo que hay muchísima gente que te puede aportar una barbaridad de cosas si escuchas 5 minutos, que no dando tú la turra esos 5 minutos. Entonces creo que voy a tirar una lanza al aire, pidiendo al universo, por favor, esa escucha, y esa escucha activa, ¿no? Porque al final muchas veces estamos oyendo cosas, pero no estamos escuchando activamente, ¿no? Y claro, al final cuando más se nota es cuando lo hacemos con el otro, ¿no? Que una amiga tuya te está contando una vaina y la estás oyendo, pero no la estás prestando demasiada atención. Pero creo que eso también es un espejo hacia nosotros, ¿no? Que es como que no escuchamos al otro, pero tampoco nos escuchamos a nosotros mismos. Y creo que es algo que estaría muy bien integrar, ¿no? El poder escucharnos y entendernos, ¿no? Porque al final quien escucha entiende, y es algo muy importante que deberíamos de poner de moda, porque de verdad que creo que si no, esta sociedad se va a ir al traste. Pero bueno, que os agradezco mucho vuestra compañía. Espero que estéis teniendo un buenísimo día y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.